lo que les voy a presentar a continuación es una serie de, en palabras del doctor Escolá Gascón, de eventos anomalísticos que, pues, bueno, nos hacen cuestionar sobre si el paradigma imperante en la ciencia, que es el paradigma materialista, pues no es que esté equivocado o no, sino que más bien está dejando fuera a bueno, distintos fenómenos que en vez de dedicarse a un estudio serio de ellos, pues prefiere, digamos, ponerlos bajo la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiero comenzar con algo que hasta el momento no se ha mencionado y es que eh, al día de hoy tenemos diversas maneras de estudiar la conciencia, pero todas ellas son indirectas, es decir, a través de diferentes manifestaciones, las manifestaciones de la conciencia. Básicamente tenemos tres grandes campos de estudios, que son el campo de las humanidades, el campo de las ciencias sociales y el de la psicología y las neurociencias. Eh, en cada uno de ellos, pues hay distintas manifestaciones de la conciencia y el que predomina en el ámbito académico es precisamente el de la psicología y las neurociencias. Y bueno, en la gran mayoría de los institutos y centros de investigación y de universidades, pues se lleva a cabo bajo una perspectiva materialista. Bueno, la perspectiva materialista o también llamado materialismo o monismo materialista, considera que todo cuanto existe en el universo está conformado por materia en su nivel más fundamental. Entonces, bajo esta óptica, nosotros partimos de las partículas subatómicas y bueno, a través de las distintas interacciones entre ellas, pues vamos escalando hacia distintos niveles. Y bueno, lo que se considera es que eh, el producto de todas estas interacciones entre partículas deriva, pues básicamente, si lo queremos ver de una manera dicotómica, en objetos inanimados y en seres vivos. Y bueno, ya dentro de los seres vivos, pues tenemos procesos psicológicos y uno de ellos es precisamente la conciencia. Entonces, bajo esta perspectiva, la conciencia es, digamos, uno de los productos más avanzados de los seres vivos, ¿no? Y bueno, dado que es un mero epifenómeno o una propiedad emergente de la actividad cerebral, pues evidentemente no puede trascender los límites físicos de nuestro cerebro y nuestro cráneo. O sea, es decir, todo ocurre al interior de nuestro cerebro. Y bueno, de acuerdo con esta visión materialista de las neurociencias, eh, pues bueno, como les mencionaba, la conciencia no es más que una propiedad emergente que surge a partir de la interacción conjunta de diferentes regiones cerebrales. Y bueno, hay distintas estructuras anatómicas que se encargan de regular el nivel de conciencia, controlando básicamente tres niveles, que son el nivel de alerta, el nivel de atención y el nivel de percatación. Y bueno, esto nos lleva a un concepto muy relacionado con lo anterior, que es el contenido de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que, o qué es lo que integra la conciencia? Pues bueno, digamos que en el esquema más sencillo está conformado por 5 niveles y bueno, en la parte más basal tenemos el sistema motor y el sistema sensorial, que estos están organizados jerárquicamente y, bueno, trabajan de manera paralela. Reciben entradas, generan salidas y llevan a cabo un procesamiento interno en múltiples niveles. Y bueno, tenemos además, otros tres sistemas que actúan sobre estos dos, que son bueno, sistemas relacionados con la memoria, con las emociones y los impulsos y con la conciencia en general.
Y bueno, dentro de las neurociencias, la mayoría de los esfuerzos están orientados a comprender el funcionamiento de cada uno de estos sistemas individualmente y de la acción conjunta de todos ellos. Esto es básicamente el cuerpo de las neurociencias, ¿no? A partir de lo cual pues surgen prácticamente todos los estudios dentro de este campo. Pero existen una serie de fenómenos, de eventos que pues no cuadran dentro de este esquema. No hay, digamos, una explicación utilizando estos elementos y para mucha gente, pues lo más fácil es desdeñarlos, decir que no son reales, decir que, bueno, son meras coincidencias, ¿no? Y bueno, les voy a hacer una breve descripción de todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos los llamados fenómenos parapsicológicos, sobre los cuales ya se han hablado aquí. Algunos de los más famosos son, por ejemplo, los experimentos de percepción extrasensorial que llevaba a cabo J.B. Rhine en la Universidad de Duke y los experimentos tipo Ganzfeld, en que una persona que está en condiciones de ligera privación sensorial pues recibe imágenes que son proyectadas por otra persona que se encuentra en una habitación diferente, ¿no? Como les mencionaba, pues muchos de estos fenómenos suelen ser considerados como meras alucinaciones, producto del autoengaño o, en el mejor de los casos, coincidencias extraordinarias. Y bueno, el aspecto más curioso de ellos es que aparentemente trascienden los límites del espacio-tiempo. Bueno, un fenómeno adicional que se mencionó en la primera presentación es el de las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias de muerte compartida. El primero de ellos, bueno, las experiencias cercanas a la muerte son un tipo de experiencia extraordinaria que típicamente se da cuando una persona está al borde de la muerte y que comprende una serie de elementos que son comunes en la gran mayoría de los reportes sobre este tipo de experiencias, como son presenciar una especie de túnel con una luz al final de este, entrar a un mundo ultraterreno, el avistar o tener contacto con entidades desconocidas o incluso con familiares fallecidos. Y bueno, la explicación típica que se suele dar es que son simples alucinaciones producto de la falta de oxígeno en el cerebro o de la anestesia en el que muchas veces se encuentran estas personas. Y bueno, en las experiencias de muerte compartida, a diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, pues no solamente las experimenta aquella persona que está moribunda, sino que también gente que es cercana a estas personas, y con cercano me refiero no solo a que se encuentren en el mismo lugar, sino también hablando de cercanía emocional, pues presencia lo que podríamos considerar o suele considerarse como atisbos del más allá. Por ejemplo, imágenes de un mundo supraterrenal, algunos aromas que pues no tienen, no se explica uno de dónde salen, o incluso sonidos, música, que suelen ser descritos como más hermosos que cualquier música que se haya escuchado en la vida terrenal, ¿no? Y hay un caso más extraordinario aún, que es, podría decirse que es una combinación de estos dos tipos de experiencia, que son las llamadas experiencias cercanas a la muerte colectivas. En este caso, bueno, se producen bajo condiciones sumamente extraordinarias y, como su nombre lo indica, pues las experimentan varias personas. Por poner un ejemplo para que quede un poco más claro, hay un reporte de una familia que no recuerdo ahorita en qué país de Medio Oriente, pues bueno, estaba en su casa, en su departamento, y en eso cayó un misil y bueno, explotó todo el lugar.
Entonces, eran 5 integrantes de esta familia. El papá y la hija reportaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte, pero no solo eso, sino que incluso se encontraron dentro de ella y cuando ve uno sus reportes, pues coinciden prácticamente a la perfección. Y bueno, solo como dato adicional, pues son los únicos 2 miembros de esta familia que sobrevivieron a este lamentable ataque. Bueno, eh, adicionalmente tenemos los recuerdos sobre aparentes vidas pasadas. El estudio serio de este fenómeno viene en su mayoría de los trabajos realizados por el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Él estudió cientos, quizá miles de casos de niños pequeños que afirmaban haber o poseer recuerdos de una personalidad anterior. La mayoría de sus estudios los hizo en países del sudeste asiático, porque bueno, esta es una región en la que está muy arraigada la creencia en la reencarnación. Y bueno, hay una serie de elementos comunes en este tipo de reportes, pero los que quiero resaltar en este momento son 2 principalmente. Uno de ellos son lo que reporta el niño sobre la personalidad anterior. En muchas ocasiones da datos muy precisos como el nombre de la personalidad anterior, sus bueno, nombres de familiares, de amistades, el lugar en donde vivía, las cosas que le gustaban. Es decir, una serie de datos referentes a la personalidad anterior. Y aquí lo interesante es que cuando los investigadores en muchos casos lograban dar con esa familia de la personalidad anterior y entrevistaban a distintos miembros de ella y bueno, amigos, conocidos, pues veían que la información que proporcionaban coincidía perfectamente con la que proporcionaba un menor que en muchas ocasiones estaba a cientos de kilómetros de distancia, ni siquiera había habido un contacto previo entre ambas familias. Y bueno, el segundo elemento que eh, considero aún más impactante es la presencia de ciertas marcas de nacimiento que en la mayoría de los casos coinciden con heridas que sufrió la persona anterior. No solo cualquier herida, sino las heridas que llevaron a la muerte de esta persona. Por poner un ejemplo en particular, un menor que presenta 2 marcas a la altura del corazón, una en la parte frontal y otra en la parte posterior. Y bueno, afirma que en su vida anterior murió de un balazo al corazón. Entonces, los investigadores en muchos de los casos, pues, al identificar a la personalidad anterior, pues pueden tener acceso a ciertos registros médicos, al informe forense, por ejemplo, y ahí comprueban que en efecto esa persona había muerto de un balazo al corazón y además, pues en ocasiones se tienen fotografías de estas heridas y cuando se ve la posición de la herida, pues coincide en forma y posición con lo que, bueno, las marcas que presenta el menor de edad son, como mencioné, marcas de nacimiento. Bueno, tenemos también los sueños lúcidos y sueños grupales. De manera general, un sueño lúcido es un tipo de sueño en el que se tiene conciencia de que se está soñando. Y mucha gente les atribuye un potencial pues prácticamente ilimitado, ya que pues uno puede desde moldear el sueño a como uno quiera, hasta utilizarlos para mejorar ciertas habilidades. Por ejemplo, practicar, si es una persona que tiene, digamos, pánico escénico, pues ahí en este tipo de sueños puede practicar esta habilidad que no tiene desarrollada y poco a poco superarla, ¿no? Y también pues se puede encontrar inspiración para resolver ciertos problemas o incluso confrontar miedos, inseguridades, fobias o hasta pesadillas, ¿no? Y bueno, como ocurre con las experiencias cercanas a la muerte, tenemos también lo que son los sueños grupales. Estos, como su nombre lo indica, pues son
sueños que son reportados por dos o más personas al mismo tiempo, es decir, digamos, en una misma noche, pues dos o más personas tuvieron el mismo sueño. Y pues cuando si se analiza esto de manera separada y ve los reportes del sueño de cada una de estas personas, pues coinciden. Y hay un tipo de sueño todavía más raro y a mi parecer es más sorprendente, que son sueños lúcidos grupales. Estos reportes son relativamente raros, usualmente provienen de gente que ya está, digamos, que puede inducir sueños lúcidos a voluntad. Hay una serie de técnicas para lograr esto. Y bueno, reportan no solo el mismo sueño, sino además bueno, darse cuenta de que estaban soñando, es decir, un sueño lúcido, y se reconocen entre ellos. O sea, es como si tú entraras a una especie de simulador de realidad virtual conectado con otras personas, ¿no? Y que pudieran, pues, o sea, no solo interactuar, sino incluso, pues, así que lo que se les ocurra en el sueño. Otro punto son los encuentros con algo que actualmente se conoce como simplemente el fenómeno, pero que es una reconceptualización de lo que típicamente se ha conocido como el fenómeno ovni. El quitar las siglas ovni obedece a que pues únicamente asignarlos a encuentros con objetos voladores no identificados, pues no abarca la totalidad de las experiencias que se considera que son parte del mismo fenómeno. Y bueno, el hecho de que aparezca con mayúscula tampoco es trivial, sino que pues obedece a que se considera como el fenómeno más sorprendente e inexplicable bueno, actual, ¿no? Y quizá en la historia de la humanidad. Eh, bueno, este tipo de eventos no son nuevos, no empezaron en 1947 con bueno, la caída de este objeto volador en Roswell, Nuevo México, ni con los 9 objetos voladores que identificó el piloto Kenneth Arnold, sino que eventos similares pues, se han descrito a lo largo de la historia de la humanidad. Podría decirse que incluso es tan viejo como la humanidad misma, ¿no? Desde de los primeros digamos, registros en cuevas en forma de pinturas rupestres. Y bueno, uno de los que trató de abordar este fenómeno desde una perspectiva, pues, no materialista fue precisamente el psiquiatra suizo Carl Jung. Él consideraba que lo que veía la gente en el cielo era una especie de proyección psíquica, como un mandala, que como quizá muchos de aquí sabrán, es un símbolo que representa la totalidad. Él pensaba que este tipo de eventos ocurrían y coincidían con crisis personales que en ese momento estaba viviendo la persona. Y bueno, aquí propone algo muy interesante y a la vez muy complejo, porque se da cuenta de que este tipo de fenómenos no son, eh, o sea, no todos son de naturaleza aparentemente mental, sino que hay muchos que incluso dejan rastros físicos, ¿no? Pero aún así, o sea, se puede decir que son parte del mismo fenómeno. Entonces él introduce el concepto de psicoide para tratar de unificar estos dos aparentes polos opuestos. Según Jung, tanto lo físico como lo mental eran parte de un mismo continuo. Y bueno, dado que nosotros estamos acostumbrados a separar las cosas en objetos o procesos mentales, pues no tenemos una idea de cómo sería un estado intermedio de esto. Bueno, está también el estado de conciencia chamánica, que es el llamado estado de éxtasis, en el que pues entra un chamán que, a través de distintos métodos, como puede ser bailes, el famoso tambor chamánico o el consumo de ciertas sustancias, y pues bueno, puede realizar una serie de portentos que básicamente son habilidades psíquicas, ¿no? Y bueno, aquí
no está de más mencionar que Jacobo Grinberg fue quizá el primer científico que quiso abordar esto desde una perspectiva psicofisiológica. Analizó la actividad cerebral de un chamán tanto en estado normal como en este estado de éxtasis y vio que había diferencias considerables. Lamentablemente, pues este trabajo no se pudo publicar, se completó, ya únicamente faltaba los últimos trámites de publicación, pero desafortunadamente pues el doctor desapareció en esos momentos. Y tenemos también las experiencias psicodélicas, que aquí pues no me voy a detener porque ya Eros nos acaba de dar una explicación magistral acerca de todas las implicaciones de este tipo de experiencias. Y bueno, esto nos lleva a replantearnos la perspectiva a partir de la cual se aborda el estudio de la conciencia y nos remite a algo que no es nuevo, sino que ya de hecho viene desde la época clásica con los griegos, y es la perspectiva idealista. De acuerdo con esta, la conciencia es el sustrato del universo, lo más fundamental, y la materia y la energía surgen a partir de esta. Y bueno, no está peleada para nada, o sea, simplemente es añadir un nivel inferior a la perspectiva materialista, y aún así, o sea, no hay que derribar todo lo que ha construido la ciencia hasta el momento. Eh, Quizás solamente aquello que tiene que ver con los estudios de conciencia sería algo que tendría que replantearse, ¿no? Y bueno, reconocer que, o sea, todos estos correlatos que vemos en estos estudios, pues no significa que el cerebro esté creando la conciencia, sino que incluso podría tratarse de una especie de filtro que, bueno, permite que eh, la totalidad de la conciencia se pueda experimentar bueno, en niveles cada vez más ampliados. Y bueno, para concluir, quiero remitirme a uno de los pasajes en lo que fue el último libro de Carl Sagan, uno de los divulgadores de la ciencia más importantes eh, del siglo pasado. Él, como buen escéptico bueno, y en mi opinión, alguien que representa el espíritu de la ciencia y el verdadero escepticismo, consideraba que había ciertos fenómenos dentro del área de la parapsicología para los cuales había ciertas evidencias, bueno, evidencia suficiente que hacían que los hacían merecer un estudio serio. Y bueno, aquí en su postura vemos reflejado cómo es que debería abordarse este tipo de cuestiones, porque a pesar de que él realmente no creía que estos eventos fueran reales, o sea, que la explicación que se daba fuera la única explicación, pues consideraba que la evidencia que había no era descartable, sino que merecía un estudio mucho más formal. Y aquí hace una separación muy importante entre lo que es su opinión, que bueno, en este caso es que no pensaba que estos fenómenos fueran reales, pero bueno, la separa de los hechos, que son que existe evidencia suficiente que sugiere eh, la realidad de estos fenómenos. Y bueno, la consecuencia natural es que pues merecen ser estudiados de una manera seria. Y o sea, para mí esta actitud bueno, refleja una humildad y una honestidad que muy pocos científicos tienen, porque pues uno nunca sabe en dónde puede estar el siguiente gran descubrimiento que pueda encaminarnos hacia otra dirección. Eh, bueno, ya algo muy ambicioso que sería llevarnos hacia un nuevo paradigma científico. Pero además, si vemos todos estos fenómenos en conjunto, eh, podemos darnos cuenta de que tienen un potencial que podría ayudar a mejorar muchos aspectos de la humanidad en general. Y bueno, esto como última consecuencia, pues guiarnos hacia un mejor futuro como civilización humana. Y bueno, muchas gracias.